nuevo estudio de Gálatas. Quiero ver el sonido. A ver, quiero comprobar el sonido. A ver, a ver. Hola, hola. Sí, sí, se escucha bien. Vamos, ya. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es, los que vieron el capítulo anterior o el estudio anterior, en la epístola a los Gálatas, cuando estábamos exponiendo, los que estuvieron viendo todo el estudio, hasta el final, vimos que quedamos pendiente con el versículo 14 y 15 de Gálatas. Y yo dije, vamos a detenernos acá, vamos a revisar, vamos a revisar los presupuestos que el apóstol Pablo tiene en estos dos versículos, versículo 14 y versículo 15, y lo quiero usar como puente para poder explicar lo que es la postura teonomista, reconstruccionista, ¿verdad? Que un servidor tiene, el teonomismo en sí mismo, el por qué decimos que la ley de Dios sigue vigente y que es imposible, es una completa contradicción, ¿no? Cristiana, decir que la ley ha sido abolida, ¿no? Y es por eso que quiero aprovechar estos dos versículos porque dan el paso, ¿no? Para hablar sobre los presupuestos cristianos, ¿no? Bíblicos de la enseñanza teonomista, porque la teonomía es una enseñanza cristiana, fundamental, básica, no es una denominación, no es una teología, un pensamiento aislado, no, es la escritura. Y eso es básico y queremos aquí demostrarlo, ¿ya? Entonces, vamos a empezar. Parece, vamos a empezar. El apóstol Pablo acaba de defender de forma magistral la doctrina de la justificación por la fe. Voy a arreglar un poquito acá, ahí. La doctrina de la justificación por la fe en los capítulos 3 y 4. Y también vimos el 2 y el 1. Así, básicamente los primeros 4 capítulos son una exposición doctrinal, ¿no? Una demostración doctrinal con bases teológicas, argumentos teológicos del apóstol Pablo y argumentos históricos, ¿no? Extraídos de la misma ley, del mismo Pentateuco, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo vemos que pasa de defender la doctrina de la justificación por la fe, destruyendo la herejía de los judaizantes que querían usar la ley como medio de salvación y de autocertificación autónoma, que sería lo que el apóstol Pablo dice por medio de la carne, ¿no? Certificarse, autojustificarse, la salvación por medio de las obras de la ley, ¿no? Y de tener esa certificación autónoma. El apóstol Pablo viene a destruir esta herejía y ya lo ha hecho en los primeros 4 capítulos. Y al llegar al capítulo 5, Pablo vemos que cambia el enfoque, pasa de la justificación a la santificación y el dominio. El apóstol Pablo lo que está haciendo en este capítulo 5 es ver las implicaciones de todo lo que ha enseñado en los capítulos anteriores, pero también poniendo un enfoque en la vida del cristiano, porque hasta ahora el apóstol Pablo ha demostrado que la ley nunca se ha dado, nunca se pensó como medio de justificación, como medio de obtener justicia. Y en ese sentido, alguien podría llegar y concluir, como lo han hecho muchos, ¿no? Decir, ah, ya, la ley de Dios ha sido abolida, ha sido quitada, ¿no? Nosotros hemos sido liberados de la ley, ¿m? Y por tanto podemos vivir como se nos estime conveniente. Obviamente somos cristianos y vamos a vivir bonitamente, en amor, ¿no? Pero ya la ley, el contenido de la ley ha sido quitado, ¿no? Ese es como el problema que puede aparecer, ¿no? Y que ha aparecido muchas veces. ¿No? Y el apóstol Pablo se da cuenta de esto y pues pone el enfoque ahora en la santificación y el dominio en el cristiano. El hombre natural en su mente caída oscila entre dos tiranías, dos tipos de tiranías que el Nuevo Testamento y las Escrituras condenan. La primera es el legalismo, creer que la salvación es por las obras, ¿no? Por las obras de una ley que ellos mismos inventan, ¿no? Porque obviamente la ley nunca fue entregada como medio de salvación, jamás. Y eso ya lo demostramos en el estudio anterior. El hombre natural, entonces, su mente oscila en estas dos tiranías. El legalismo,
que es la salvación por las obras, y, por otra parte, el libertinaje o antinomianismo, ¿no? Autonomía ética sin la ley de Dios, o sea, vivir en independencia, en autonomía, en los términos de la carne. Esta es digamos, el péndulo en el que oscila el hombre caído, el hombre natural, ¿verdad? Entre este legalismo y esta, digamos, libertinaje, antinomianismo, ¿no? El apóstol Pablo, habiendo liberado a los Gálatas del liberalismo, ahora levanta un muro de hierro contra el libertinaje, como vimos en el versículo 13. No uséis la libertad como ocasión para la carne, para la autonomía, para la independencia ética de Dios y de la ley de Dios para hacer lo que se nos dé la regalada gana. Para el apóstol, ser libres de la maldición de la ley, como hemos visto que Cristo nos vino a libertar de esa maldición, no significa quedar libre de la obligación de obedecer al soberano. La gracia, en ese sentido, la gracia nos restaura, nos hace nacer de nuevo, ¿no? Nos da vida nueva, pero con un objetivo: guardar el pacto y la ley de Dios. No, eh, no nos libra de la ética, de la verdad, de la ley de Dios, de la moral, ¿no? No nos libera para poder vivir y asesinar y robar y matar y mentir y, digamos, mentir contra nuestro prójimo, ¿verdad? Porque la ley de Dios no prohíbe en sí mismo la mentira. Eso es una cosa que es parte de la vida social, ¿no? Sino el mentir para dañar a mi prójimo, o que una mentira dañe a mi prójimo o dañe la gloria y la justicia de Dios nuestro Señor, ¿no? Porque uno a veces dice mentiritas porque es casi todos los días, ¿no? Te preguntan cómo estás y tú dices, no, sí estoy bien, pero no quieres decirles que estás mal y que tienes problemas, entonces le tienes que mentir, ¿no? A la persona, porque tampoco le quieres dar explicaciones, ¿no? Obviamente la verdad no es algo que se merezcan todos, la verdad total de cada detalle, ¿no? Y por eso que el mandamiento no es no mentir, pero bueno, ese es otro tema en que vamos a entrar en otro momento. ¿Ya? Vamos, antes de pasar a ver, a hacer una exégesis de los versículos 14 y 15, vamos a ver los presupuestos necesarios para poder entender estos versículos. Presupuestos que, por supuesto, por supuesto, son extraídos de la Santa Escritura, de la verdad de Dios, no son inventados por un servidor. Y eso lo pueden comprobar ustedes mismos, ¿no? Tampoco van a ver que son extraídos de la verdad de las Escrituras. La declaración del apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 14, es una de las más mal interpretadas, ¿no? Dice así: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cierro la cita de las Escrituras. ¿Mm? Y esta cita, la han reducido a mero sentimentalismo antinominiano, antinómico, como prefieran decirlo. Se nos ha enseñado durante mucho tiempo y en muchos lugares, ¿no? Y en distintas épocas, se ha enseñado que el amor reemplaza la ley, como si el Nuevo Testamento estableciera una ética del afecto emocional humano en contraste con los estatutos divinos del Antiguo Testamento. Al rechazar la ley, la iglesia ha rendido la cultura, ha abandonado el mundo al dominio del diablo, al Estado. El Estado es como el principal instrumento o más valioso de Satanás, ¿no? Y lo ha rendido, lo ha entregado. ¿Por qué? Porque no ha querido definir la ética, la ley, la justicia, porque dicen que lo más importante es el amor y por tanto deja un vacío, vacío que por supuesto aprovechan los enemigos de Cristo, aprovechan Satanás, aprovechan los paganos para llenar ese vacío, porque la ética tiene que ser definida y la han definido. Y lo tenemos ahí en miles de cientos de miles de códigos legales que se han inventado los seres humanos, ¿no? Creyéndose dioses, creando leyes, así cada día creando una nueva ley y otra ley por allá y otra ley por acá, se creen Dios, ¿verdad? Y de tal manera que ya no es imposible conocer la ley que ellos inventan, cuando Dios nuestro Señor nos ha entregado un libro y una ley clara, objetiva y dirigida a ti y a mí como persona, no
como quienes ostentan un cargo de jueces o de gobernadores, sino como personas hechas a imagen de Dios, nos ha entregado una ley que podemos entender, que podemos comprender, bajo la cual podemos juzgar, defendernos, ¿no? Eh, porque la comprendemos. En cambio, ¿quién se puede defender en un juicio del Estado, ¿verdad? En un tribunal estatal? Nadie puede defenderse porque entender esos códigos legales, entender esas leyes, requiere de años de estudio y especialización en el área en específica de la que se trata, ¿no? Porque un abogado no maneja toda la ley del Estado, maneja solamente una parte, nada más, ¿no? Porque es una de las formas en las que nos lleva la esclavitud, ¿no? Esta forma en la que el Estado se presenta hoy en día, bueno, que siempre se ha presentado así, pero la forma en la que el Estado se presenta es una forma de ayo moderno, por decirlo así, un esclavista, un ayo, digamos, un cuidador, pero brusco, violento, que anda con una vara y que no nos deja ser como lo que debemos ser, seres humanos responsables, eh, autogobernados, con autodominio, ¿no? Sino que el Estado nos trata como nepios, como nepios, como verdaderos esclavos, como verdaderos niños, hijos de una, digamos, de esclavos, por decirlo de alguna manera, ¿no? En ese sentido. Y el apóstol aquí nos dice, ya para seguir con el argumento, que rechazar la ley te lleva a una condición de nepio, una condición de esclavo. ¿M? Y eso es lo que han querido hacer, ¿no? Hacernos, bueno, esa es la implicación, las consecuencias de este abandono de la ley de Dios, de este abandono de la definición mosaica de la moral y de la ética, de la ley, de la justicia. Abandonarlo ha dejado un vacío, supuestamente por algo, lo abandonan supuestamente por algo mayor, por el amor, ¿no? Pero el amor sin definición, y la ley es la definición del amor, deja un vacío, y ese vacío lo llenan los impíos, lo llena Satanás, ¿no? Para entender verdaderamente lo que Pablo está afirmando aquí, debemos examinar los presupuestos teológicos y bíblicos sobre los que descansa esta afirmación de Gálatas capítulo 5 versículo 14. Pablo no está abrogando la ley, la está resumiendo y mostrando su verdadera naturaleza. Pablo no está reduciendo la ley en un sentimiento que denominamos amor hoy en día, ¿no? Bueno, o la humanidad ha denominado amor. Está diciendo que el amor verdadero pone la ley en operación. El amor es definido por la palabra ley de Dios nuestro Señor. El amor es la definición del amor, es la ley escrita por Dios, definida. El amor no reemplaza la ley. El amor es la forma personal, espiritual y de pacto en que la ley de Dios se cumple hacia mi prójimo. Primero que nada, lo cumplimos para con Dios, dándole gloria, ¿no? Reconociéndolo como el soberano, ¿m? Y eh, cumpliéndola a favor de mi prójimo, protegiendo su propiedad, su vida, su buen nombre, ¿no? Y defendiéndolo, promoviendo la vida a favor de mi prójimo. ¿Mm? Pablo, fijémonos que también el apóstol Pablo, al decir que toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo, Pablo está citando Levítico capítulo 19, versículo 18. Esto ya nos debería decir algo importante. Pablo no está dejando atrás a Moisés, está incluso está apelando a Moisés, está, está justificando su declaración en Moisés, digamos por metonimia, ¿verdad? Decimos Moisés, pero en realidad es la palabra de Dios, porque Moisés simplemente fue alguien que fue inspirado por el Espíritu Santo para redactar lo que tenemos como el Pentateuco. Lo mismo que el apóstol Pablo en estas cartas, en esta carta de Gálatas. Pablo es un instrumento del Espíritu Santo, ¿verdad? Eh, ya hemos hablado de esto, ¿no? Así que no quiero adentrarme tanto en cómo se lleva a cabo la inspiración, cómo se mantiene la misma personalidad, eh, el mismo conocimiento que tiene cada persona, pero el Espíritu Santo lo guía de forma infalible, de tal manera, ¿no? Que sin hacer violencia a la voluntad de cada escritor, deja registrado por escrito lo que exactamente el Espíritu Santo quería, ¿verdad? De manera inspirada y objetiva, dejar por escrito.
¿Mm? El apóstol Pablo no prueba, fijémonos esto, el apóstol Pablo no prueba la ética cristiana contra la ley de Moisés, contra la ley de Dios, porque la ley de Moisés es la ley de Dios, ¿no? Así como estas palabras de Pablo son las palabras de Pablo, pero al mismo tiempo las palabras de Dios. ¿Por qué? Porque es una doctrina cristiana básica y fundamental de la revelación escrita, ¿no? Que Dios nuestro Señor ha llevado a cabo a través de hombres, pero que termina siendo, en términos trascendentales y últimos, palabra de Dios. Así que lo que Moisés dice es lo que Dios dice, y lo que Dios dice es lo que Jesucristo dice, porque Jesucristo es Dios y es el que revela al Padre. De modo que lo que dice Moisés es lo que dijo Cristo. Lo que dice el apóstol Pablo es lo que dice Cristo. Espero que se quede claro este principio, ¿no? El apóstol entonces, en este sentido, no está probando esta ética cristiana como si fuese algo nuevo, ¿no? No está probando la ética cristiana contra la ley, sino que está probándola desde la ley misma, la ley de Dios, la ley de Moisés. Así que ya vemos aquí que no hay una contradicción, ¿no? Bueno, veamos los presupuestos, que son, si mal no recuerdo, 9 presupuestos, ¿no? Que he anotado. El primero, el primer presupuesto es que, por supuesto, Dios es el fundamento de toda ley, de cualquier ley que exista, que llamemos ley, eh, verdaderamente, ley, que sea verdaderamente ley, ¿no? Dios es su fundamento, Dios es su fuente, Dios es, digamos, su definición última, está en Dios. Detrás de Gálatas capítulo 5 versículo 14 que estamos estudiando ahora, está el presupuesto de que la moral no nace del hombre, no nace del consenso social, no es algo que el Estado redacta, o que es la fuente de la ley, el Estado. La fuente de la ley no es la naturaleza tampoco, tampoco lo es la utilidad, ¿no? Debido a que esto funciona, hagámoslo. No, sino del Dios vivo. Este es el primer gran presupuesto que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Igual yo estos presupuestos no los ordené en importancia, por si acaso, ¿no? Porque no piensen de esa manera, porque no los ordené por importancia, ¿no? Solo que los puse, anoté todos los presupuestos que yo veo claramente que están aquí detrás de esta declaración del apóstol Pablo. Lo anterior significa que Pablo habla de toda la ley, que cuando Pablo habla de toda la ley, no está hablando de una tradición tribal, étnica, meramente judía, ni de una moral comunitaria flexible o algo que es como, digamos, atingente meramente a ese hecho y punto, y nada más, a una sociedad, a una costumbre de una comunidad. No, habla de la palabra ley del Dios soberano. El amor al prójimo tiene autoridad porque Dios lo ordena, Dios lo manda de forma soberana. No porque la sensibilidad de la gente lo apruebe, no porque sí, yo siento que debería ser así. No, Dios lo manda. Ese es el fundamento, ¿no? Y claramente, si nosotros lo sentimos, pues mejor aún, ¿no? ¿Verdad? Porque Dios nos creó para ese propósito, para amar a Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, sirviendo a Dios, adorándole y sirviendo a nuestro prójimo en términos de la ley de Dios. Cumpliendo la ley a favor de mi prójimo, promoviendo la vida, promoviendo la seguridad de su propiedad, de su buen nombre, de su familia, de su hogar, ¿verdad? ¿No? Em, Ese es el propósito original del hombre. ¿M? Y ejercer dominio, hacer crecer una civilización en los términos de la ley de Dios. Por eso, el amor cristiano nunca puede ser autónomo. O en palabras del apóstol Pablo, el concepto que el apóstol Pablo usa, nunca puede ser carnal el amor cristiano. O el amor verdadero, si queremos decirlo, y creernos verdaderamente que el cristianismo es la verdad. El hombre caído le gustaría decir, o quiere, anhela decir, yo amo, por tanto mi deseo es bueno. Aquí, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo extremista, ¿no? El caso de este desgraciado de Epstein, ¿no? Em, el tipo, que era un depredador de niños, ¿no? De jovencitas, tenía a un ayudante, a su pareja, Ghislaine Maxwell, ¿no? Eh, esta tipa, esta mujer, sentía algo algo totalmente, sentimientos por este ser humano, ¿no?
que se convertía en una bestia, se convirtió en una bestia, ¿no? Sentía esas emociones, esas cosas que ella podría haber dicho que era amor por él, ¿no? Porque era su pareja, ¿no? Sentía amor. Si nosotros no definimos amor y lo limitamos, delimitamos y lo definimos con la ley de Dios, podemos decir que lo que sentía esta mujer, que prácticamente ayudaba y colaboraba en lo que hacía este desgraciado, podemos decir que era amor. ¿Cómo vamos a contrariar la declaración de lo que la declaración de un pagano, de un ateo, que diga Ghislaine Maxwell amaba a Epstein, sentía amor? Claro, si somos paganos y no aceptamos la ley de Dios y que el amor debe ser definido por la ley de Dios, ¿no? Por su palabra, entonces no nos queda otra más que decir que sí, ella amaba a Ghislaine, perdón, a Epstein, esta mujer. No, y perdemos total objetividad, ya no hay forma de decir que no amaba. Se pierde la objetividad en ese sentido, ¿no? Entonces, eh, necesitamos la definición de amor. Es algo objetivo y algo obvio, ¿no? Por tanto, eh, negar la ley de Dios es negar el amor, que exista amor verdadero. ¿Mm? Por eso nunca podemos decir que el amor, en términos cristianos, y el amor verdadero, ¿no? El amor que Dios define, que debe gobernar toda la realidad del ser humano, nunca puede ser autónomo, nunca puede ser independiente de la palabra de Dios. El hombre caído, como decía, quiere decir, yo amo, por tanto mi deseo es bueno. Ghislaine Maxwell podría haber dicho, yo amo a este hombre y por tanto mi deseo de proveerle chicas, niñas, ¿verdad? Es bueno. Eso es lo que desearía el hombre caído. Pero nosotros como cristianos y con el apóstol Pablo decimos, ama conforme a la ley de Dios. ¿Y cómo puedo saber cómo debo amar? Pues ahí tiene, a la ley de Dios. El amor sin ley se convierte en sentimentalismo, en indulgencia, en erotismo, en socialismo, en persividad o en tiranía o en corrupción o lo que sea, ¿verdad? Pero si no tenemos la ley de Dios no podemos delimitarla, no delimitar el amor, no podemos definir el amor sin la ley de Dios. Veamos lo que dice la misma escritura. Primera Juan capítulo 5 versículo 3. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, que guardemos su ley. Si no, fíjense, pues este es el amor de Dios, esta es la definición del amor de Dios. ¿Cómo podemos andar en amor? Que guardemos sus mandamientos. Esta es la forma en la que amamos como hijos de Dios, como creados a imagen suya, como seres humanos creados a imagen de Dios. Fijemos lo que dice Romanos capítulo 13, versículo 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es precisamente el amor. Y el versículo 9, miren lo que dice. El versículo 9 dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El mismo apóstol Pablo lo dice acá, ¿verdad? Entonces, amar al prójimo no significa tolerar su pecado ni darle lo que desea. Significa tratarlo de acuerdo a las estipulaciones de la ley de Dios, de acuerdo a la ley de Moisés. Si lo amo, no le voy a robar, lo dice el mismo apóstol Pablo, ¿no? El octavo mandamiento, hay que cumplirlo, no hay que abolirlo, hay que cumplirlo. No levantaré falso testimonio contra mi prójimo si verdaderamente lo amo. El noveno mandamiento. No codiciaré lo que le pertenece si amo a mi prójimo. El décimo mandamiento. La ley es el detalle, la definición del amor. El amor es el resumen de la ley, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Sin la ley, el amor es un barco sin timón, a merced de las corrientes emocionales del hombre caído y de su autonomía, de su carne, como diría el apóstol Pablo. Lo que, obviamente, de forma inevitable, lleva a que el Estado, que es el Moloch de nuestros días, ¿verdad? Ese ídolo, esa bestia, imponga su propia ley
positiva, esto es, que la redacten hombres, escrito por hombres que se la inventen ellos, ¿verdad? Que imponga el Estado su propia ley positiva e impía como el nuevo estándar del bien. Y como, y como abandonamos la ley de Dios, bueno, ahora el amor se define de miles de otras maneras, porque si el hombre define la ley, también el hombre define el amor. Fíjense la implicación que tiene esto. Si el hombre tiene derecho a definir lo que es la ley, también tiene derecho a definir lo que es amor. Y en última instancia, este tipo desgraciado de Epstein y toda su todo el cartel de Epstein que está alrededor de él, incluyendo a aquellos que está protegiendo Donald Trump, porque lo está protegiendo, ¿no? A todos ellos, que Donald Trump es un protector de pedófilos, básicamente. Eso está clarísimo, está evidente. Ahora la cuestión es si en realidad se está protegiendo a sí mismo. Esa es la pregunta que queda. Pero lo que es evidente y objetivo, que el tipo es un protector de pedófilos. Entonces queda la realidad de que estos tipos también pueden amar porque ellos definen que amar es así. Si podemos definir la ley como hombres, también podemos definir lo que es amor. Si no demostramos, o sea, si decimos que la ley de Dios ha sido abolida. Ese es el primer punto. La fuente de la ley es Dios y por tanto la fuente de la definición del amor es Dios, porque es la otra cara de la moneda de lo que es la ley de Dios. El segundo presupuesto. La ley es revelación, no es legalismo, no es lo que hoy tenemos, códigos legales, es revelación. La palabra hebrea para ley, que traducimos nosotros como ley, es la palabra Torah, que significa instrucción o dirección autoritativa, un camino, ¿no? Que revela, que muestra. Y lo esencial en la Torá no es meramente su forma legal, sino su autoridad divina, sus principios, no la forma, que es lo que más hace énfasis el político actual, humanista, pagano, el Estado, ¿no? La escritura no hace énfasis en la forma, en el procedimiento, sino en el principio y en la autoridad que hay detrás de ese mandamiento. Así, toda la ley, como dice el apóstol Pablo, no significa un conjunto muerto de reglamentos externos, sino la revelación concreta de la justicia de Dios que nuestro Señor Jesucristo ha hecho y nos ha entregado en su palabra. La ley enseña qué es amar, qué es robar, qué es matar, qué es adulterar, qué es dar falso testimonio, qué es honrar la autoridad legítima y qué es usurpar la autoridad. Y nosotros tenemos como responsabilidad, cada uno de nosotros, aplicar ese principio y esa definición a la acción humana que vemos, a la que nos enfrentamos, tanto la que nosotros llevamos a cabo, como la que otros llevan a cabo, ya sea contra nosotros o contra nuestro prójimo, y aplicar esos principios y juzgar, que es lo que hace el Estado, el humanismo, los que quieren definir la ley por sí mismos, pues crean leyes positivas, en la que cada acción está redactada en un código legal, y si no está redactado en un código legal esa acción, pues hay un vacío legal para el humanista. Y por eso que tienen que legislar todas y cada una de las acciones posibles del ser humano, cosa que nunca van a dejar de legislar, de escribir nuevas y nuevas leyes. Señor nuestro Dios nos entrega principios. Este es el principio de lo que entendemos por ley, Torah, ¿no? Este punto es importante. El amor no define la ley define el amor. Si quitamos la ley, la palabra amor queda vacía, vacío que luego es llenado por cualquier emoción e intención subjetiva del hombre caído, del hombre carnal, del hombre autónomo, como nos enseña el apóstol Pablo. Puede significar tolerar el pecado, el amor, financiar la pereza, como lo quieren hacer los socialistas, ¿verdad? Y bueno, socialistas de derecha y de izquierda, porque al fin y al cabo financian la pereza. Encubrir el crimen, como lo hace un, un naranjo allá en el norte, destruir la propiedad ajena en nombre de la igualdad, ¿no? Confiscarla a través de impuestos, o entregar a los hijos al Moloch estatal en nombre del bien común, como lo hacen todos los estados modernos y como lo hace la iglesia hoy en día, lamentablemente, ¿no? Entregándole sus hijos a Moloch. Este es el segundo presupuesto. La ley es revelación, es el camino. ¿Mm?
El tercer presupuesto que yo veo detrás del apóstol Pablo y obviamente de las escrituras y que nos permiten entender de mejor manera lo que el apóstol Pablo quiere decir. El tercer presupuesto es la continuidad del pacto. Aquí no hay un rompimiento con el pacto anterior y una creación nueva de la nada, inventar así un nuevo pacto. Ya, no funcionó el anterior, así que vamos a hacer uno nuevo, totalmente distinto. No, el pacto que tenemos, el nuevo pacto, es el cumplimiento del antiguo pacto, de las antiguas promesas. Hay una continuidad obvia, ¿no? Lo que pasa es que no, se genera un problema, ¿no? De entendimiento cuando se habla del antiguo pacto y el nuevo pacto como si fuesen cosas distintas, ¿no? No es así. Hay una continuidad que se supone. Y también hay descontinuidades, que lo hemos estado viendo en los primeros capítulos. Este es uno de los fundamentos que debemos tener presente. Pablo opera bajo la presuposición de la continuidad del pacto. Cuando habla de toda la ley, no se refiere a un sistema arcaico que ha sido abolido, sino a la revelación normativa de Dios para su pueblo, y de la cual el mismo Pablo está citando para demostrar la validez de sus declaraciones y de sus juicios. Pablo cita directamente, como hemos dicho, Levítico capítulo 19, versículo 18, que dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Al citar la ley mosaica como el estándar absoluto para el comportamiento cristiano, Pablo demuestra que la moralidad del Nuevo Testamento es idéntica a la del Antiguo, que no ha habido cambio. La ley no es enemiga del Evangelio, es su complemento necesario. El Evangelio eh, nos salva de la maldición de la ley, como hemos visto en Gálatas capítulo 3, versículo 13, pero nos salva para la obediencia a la ley, restaurándonos a nuestro propósito original de ejercer dominio sobre la tierra bajo Dios, bajo la ley de Dios, como nos enseña el propósito original revelado en Génesis capítulo 1, versículo 28. Ahora capacitados, por supuesto, por el Espíritu Santo, como vamos a ver en Gálatas capítulo 5, en unos versículos más adelante, el versículo 16, que dice así, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿No? Y, a ver, creo que un hermano ha comentado algo. Sí, un hermano comentó algo. Saludo, mi hermano. Un saludo. El hermano... em, el hermano Randolph. Randolph. Un saludo, mi hermano. Un abrazo. Eh, Continuamos entonces. El antinomianismo, que significa estar contra la ley de Dios. No, el antinomianismo no es estar contra cualquier ley. La posición teonomista y la definición de un teonomista y de un cristiano de antinomianismo quiere decir estar contra la ley de Dios específicamente, porque todo hombre está a favor de alguna ley, ya sea la ley de su ídolo, de su Moloch, del Estado, ¿no? Que es lo mismo, Moloch y Estado son la misma cosa, o su propia ley. El antinomianismo no es estar en contra de la ley así per se, es estar en contra de la ley de Dios, es la carne, es el fruto de la carne, estar en contra de la ley. ¿Mm? El antinomianismo es una herejía que supone que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios de ira y ley, mientras que el del Nuevo Testamento, supuestamente, es de amor y gracia. Pablo destruye esta dualidad, esta mentira pagana, ¿verdad? Que es tan antigua como Marción. Marción enseñaba en el siglo segundo, más o menos, de nuestro tiempo, en el siglo segundo después de Cristo. eh, Marción enseñaba que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios terrible, ¿verdad? Y el del Nuevo Testamento un Dios totalmente distinto y que está en contra de ese otro Dios, no de esa ley, es la ley de ese Dios. Y por tanto, todo lo que tenga que ver con la ley del Antiguo Testamento, del Dios del Antiguo Testamento, tiene que ser rechazado. Y Marción fue tan consistente con su declaración que terminó eliminando todo el Nuevo Testamento y quedándose con solamente los escritos del apóstol Pablo. Pero luego con el tiempo, siguiendo con la misma premisa, tuvo que quitar muchos escritos del apóstol Pablo que demostraban que la ley del Antiguo Testamento era vigente y que el apóstol Pablo pensaba desde Moisés,
¿no? Éticamente, y por tanto tuvo que eliminar casi todos los escritos del apóstol Pablo y quedarse con algunos, y casi que con versículos solamente, en ese sentido. Entonces, eh, el amor, debemos declarar, el amor es la expresión del carácter de Dios revelada en la ley. Y por tanto, desechar la ley de Dios es desechar a Dios, su definición, su voluntad. Básicamente es eso, es vivir en términos de la carne y no en términos de el espíritu. El cuarto presupuesto, ya el tercer presupuesto vimos que era la continuidad del pacto, ¿no? El cuarto presupuesto, Pablo combate la justificación por la ley, no la ley, no ataca la ley, ataca la justificación por la ley. Este es otro presupuesto importante, fundamental, que debemos tener en cuenta, y lo hemos visto en los capítulos anteriores que hemos estado estudiando. El contexto de Gálatas es la lucha contra los judaizantes que traen una doctrina ajena a las santas escrituras. No es que traen una doctrina del Antiguo Testamento para enseñar e imponer en la iglesia. No, están trayendo una doctrina inventada por hombres, una herejía, una distorsión de la enseñanza del Antiguo Testamento, como si el Antiguo Testamento enseñara eso. Y el apóstol Pablo lo demuestra con el Antiguo Testamento, lo demuestra con la ley, que lo que dicen los judaizantes es un error y es una blasfemia, de tal manera que dice que es una maldición el que cree tal cosa. O sea, declara maldición para el que cree tal cosa. Y no es una maldición debido a que cree lo que dice el Antiguo Testamento, que el apóstol Pablo lo creía, sino que es una maldición a aquellos que distorsionan, que tuercen la palabra de Dios, la ley de Dios, presentándola o definiéndola de una manera que Dios no la ha entregado. ¿Mm? Pablo no ataca la ley de Dios, ataca el uso de la ley como medio de justificación y como sistema externo de confianza carnal, cosa que el Antiguo Testamento nunca se presentó como tal, ¿no? Nunca dio ese camino, esa posibilidad. Nunca se presentó, ¿no? El yugo de esclavitud de Gálatas capítulo 5 versículo 1 que estudiamos en el estudio del domingo pasado, no es la ley de Dios, sino la confianza formal e institucional en señales externas del pacto en lugar de confiar en Cristo. Es convertir estas señales, ¿no?, en ídolos de salvación. Por ejemplo, lo más inmediato al texto o al contexto de Pablo, la circuncisión es crear el hecho de la circuncisión, elevarla a ídolo, ¿no? O sea, distorsionar su significado, ¿m?, en la ley, cambiarlo y decir que este hecho, el hecho de circuncidarse, te asegura el estatus de ser hijo de Dios. Eso es distorsionar, eso es blasfemar. ¿Por qué? Porque es poner palabras en boca de Dios que Dios no ha dicho. Eso es blasfemia, ¿no? O atribuirle a Dios algo que Dios no tiene, no posee, no ha dicho, no ha hecho, ni ha prometido. Eso es blasfemar. ¿Mm? En ese sentido, el yugo de esclavitud no es la ley de Dios, sino la confianza formal, institucional, ¿verdad?, en señales externas, en obras, ¿no?, de la ley, en lugar de confiar en Cristo, que es la enseñanza tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y el apóstol Pablo lo dejó en claro y lo hemos dejado en claro en estos estudios. Tanto en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, en los profetas, y en el Nuevo Testamento, la salvación siempre ha sido por fe, nunca por obras, nunca se ha establecido tal cosa. Por eso, cuando Pablo dice que la ley se cumple en amar al prójimo, no está diciendo ya no importa la ley. Está diciendo la ley no puede ser usada carnalmente, en términos de la autonomía del hombre, fuera de la gracia de Cristo, para salvarse. Pero el hombre regenerado por el Espíritu ahora vive la ley como amor activo, cumpliendo la ley de Dios en favor de nuestro prójimo. Pablo atacó la enseñanza de que la ley ha sido dada como ordenanza para salvación. Eso atacó.
porque nunca fue así. Nunca se entregó la ley para salvarse. Entregó la ley para que el pueblo de Dios, que ya ha sido salvo, que ya ha sido redimido por pura gracia, ¿no? Viva en términos de la justicia, de la verdad, de la misericordia, del amor a Dios y al prójimo. Ese es el objetivo de la ley, no salvar al pecador. ¿Mm? Pablo defendió la ley como medio de santificación, que es muy distinto. La distinción es esencial aquí, pues. Es importantísimo distinguir esto. Como justificación, la ley te condena. Como justificación, la ley te maldice. Y estar bajo la ley en términos de la carne, es estar bajo la maldición de la ley, porque la ley simplemente señala lo que tú eres, un quebrantador del pacto y la ley de Dios, y por tanto merecedor del juicio, de la sanción de la ley. Por eso que estar bajo la ley, sin Cristo, sin su gracia, es estar bajo la maldición de la ley. Pero la ley se entregó como santificación, no como justificación. La justificación es por la gracia de Dios nuestro Señor, por la fe. Pero como santificación, la ley es la guía, el camino de el redimido, del Hijo de Dios, para que ande en justicia, en verdad, en misericordia y en amor. El Salmo 119 es perfecto para esta definición. Lo pueden leer, tomarse toda la tarde ahí para leerlo, porque es bien largo. Como pacto, la ley ordena la vida bajo Dios. Como amor, la ley se vuelve servicio concreto al prójimo. Es el sistema operativo, por decirlo así, de cómo es el amor. Guía, opera, ¿no? La ley cuando uno ama. Si uno ama, uno está cumpliendo la ley de Dios, básicamente. Porque la definición del amor es la ley de Dios. Así que es importantísimo. El cuarto presupuesto. Cristo no está separado de la ley. Este es el cuarto presupuesto necesario para poder comprender lo que el apóstol Pablo está diciendo. Cuando Pablo dice que la ley se cumple, usa la palabra pepleron, peplerotai, que viene del griego plero, llevar a su plenitud, podríamos decir que es el principio, llevar a su plenitud o intención original. Cuando Pablo dice que la ley se cumple, presupone la autoridad del Cristo encarnado. Jesús mismo declaró, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y aquí la palabra plero está en el griego, la idea de llevar a su plenitud, ¿no? Poner en alto. Cristo cumplió la ley de dos maneras fundamentales cumplió la ley Cristo. Primero, expiatoriamente, Cristo cumplió las exigencias penales de la ley por nosotros en la cruz. Esto es, la maldición que exigía la ley por nuestros pecados, por quebrantar la ley, ¿no? Por rebelarnos, Cristo la sufrió. Esa sanción, ya es la muerte. Y en segundo lugar, Cristo cumplió la ley de forma normativa, demostrando en su vida la obediencia perfecta requerida por la ley y exponiendo su verdadero significado, librándola de las falsas interpretaciones de los fariseos, de esas tradiciones que habían reducido a la ley de Dios a simples mandamientos de hombres. Jesucristo cumplió la ley de Dios de estas dos maneras, tanto la exigencia de sanción de la maldición sobre nosotros, pero también la cumplió como el segundo Adán, pero no como el primer Adán, sino como el segundo Adán que sí cumplió con el pacto y la ley de Dios. Si nosotros nos decimos cristianos y decimos imitar a Cristo, pues este segundo punto, la segunda, digamos, la obediencia, como Cristo cumplió la ley, normativamente, es nuestro deber, andar como Cristo anduvo en esta tierra, ¿no? Y gracias a Dios, expiatoriamente, Él murió por nosotros y nosotros no tenemos que ofrecernos el sacrificio para nuestra salvación. No, no debemos recibir la sanción de la ley, sino recibir la norma de la ley, el camino que nos dice la ley, el cual Cristo nos lo abrió en la cruz, el camino que estaba cerrado para nosotros, para vivir en justicia, en verdad, en amor. Por lo tanto, la obediencia al mandato de amar al prójimo no es un intento autónomo de ser buenas personas, sino una sumisión total a los derechos de la corona del Rey Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, aplicando su palabra ley a cada área de la vida y de la sociedad. Recordemos que
La palabra de Cristo es la que se le dio a Moisés como la que se le dio al apóstol Pablo. No es algo distinto. Es Cristo mismo. Y Cristo no es esquizofrénico para decir una cosa un día y decir otra otro día, ¿no? Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que su palabra siempre va a ser la misma. ¿Mm? Es Cristo a través del Espíritu Santo quien inscribe, escribe, redacta esta ley en nuestros corazones como prometió ya Cristo en el Antiguo Testamento, en Jeremías capítulo 31, versículo 33 y Hebreos capítulo 8, versículo 10, capacitándonos para cumplir su intención original, la intención original de la ley, que era ser el camino de la santidad, de la justicia, del amor y de la adoración a Dios y del amor a nuestro prójimo. Hebreos capítulo 8, versículo 10 dice así, miren, aquí el autor de Hebreos cita la promesa que Cristo había hecho en el Antiguo Testamento. Dice así, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Versículo 11, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. Y ahí pueden seguir leyendo si desean. Pero el punto clave aquí es que el nacer de nuevo y el cumplimiento del nuevo pacto ya no es la ley escrita en las tablas de piedra, sino escrita en nuestros corazones porque hemos nacido de nuevo y Dios ha cambiado nuestro corazón de piedra, ¿no? A un corazón de carne, en el cual opera, por la capacitación del Espíritu Santo, el principio de la ley de Dios. Amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que es el resumen del pacto y la ley de Dios del Antiguo Testamento. Por tanto, Pablo no puede y ni hace, y no puede y no lo hace, oponer a Cristo contra la ley de Dios. Porque Cristo es el cumplimiento personal de la ley de Dios, de la ley de Moisés. Cristo, al declararse el camino, como enseña, yo soy el camino, la verdad y la vida, se identifica así con la Torá, con la ley de Dios, con el camino, con la guía de Dios. La ley es la expresión de la justicia y los derechos de Dios. La ley no se puede separar de Cristo, ni Cristo de la ley. Esta realidad, esta verdad destruye dos errores importantes que han prevalecido lamentablemente en la iglesia, los dispensacionalistas y los evangélicos y los antinominianos, ¿no? Destruye dos errores. El primer error es el legalismo, que ya sostenían los fariseos, ¿no? Que es usar la ley sin Cristo, como si el hombre pudiera justificarse por obediencia externa, como si la ley fuese el camino de la salvación. Nunca lo ha sido, nunca. La ley es el estándar de vida del pueblo de Dios, del Hijo de Dios, que no necesita salvación, necesita obediencia. Es muy distinto. Y el segundo error, ya vimos que el primer error es el legalismo. Y el segundo error es el antinomianismo, ¿no? El libertinaje. ¿Mm? Usar a Cristo contra la ley, como si el Salvador nos redimiera para vivir sin dirección divina, sin ley, sin definición de amor, simplemente lo que sentimos. Ahí Ghislaine Maxwell estaría justificada, sería cristiana, según estos antinominianos, ¿verdad? Pero no, sabemos que no. ¿Por qué lo sabemos? Por la ley de Dios, no porque yo lo siento, porque se ve grosero, no, 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 objetivamente, por la ley de Dios, yo sé que Ghislaine Maxwell, Epstein, Donald Trump y todos los paganos, todos los anticristianos, todos los que niegan la ley de Dios, son inmorales, son bestias que se devoran entre ellos, básicamente, como va a decir el apóstol Pablo en el versículo 15 del capítulo 5 que estamos estudiando. Cristo nos redime de la maldición de la ley, no de la obediencia a la ley. Este es el resumen, ¿no? Nos libra de la condenación, no de la justicia. Jesucristo nunca fue injusto ante la justicia de Dios, ante la ley de Dios, ante su propia justicia. La cumplió perfectamente. Obviamente, si somos cristianos, seguimos este principio. Cristo nos salva del pecado, no para vivir en pecado, que es quebrantar la ley de Dios. ¿Mm? Porque la definición del pecado es la transgresión de la ley. ¿Mm?
la transgresión de la ley de Moisés. Sexto presupuesto importante para entender este pasaje. El sexto presupuesto es: el amor pone la ley en vigor. Ya lo hemos dicho harto, pero hay que ser redundante en esto. hay que explicarlo 2 o 3 o 5 o 6 veces, si es necesario. Aquí llegamos al centro del texto de Gálatas capítulo 5, versículos 13 al 15. La ley es cumplida, es decir, puesta en vigor por el amor, porque la ley es el camino del amor, mientras que devorarse unos a otros es el camino de la carne. ¿Qué es lo que hace el humanismo? ¿Qué es lo que hace el antinomianismo? ¿Qué es el Estado sino el devorarnos unos contra otros? Usar ese instrumento contra mi prójimo. Porque cada vez que yo me beneficio del Estado, yo lo que estoy haciendo es quitarle a mi prójimo algo para quedarme con ello yo. O sea, es usar el instrumento del Estado contra mi prójimo. Y ese es el principio que el apóstol Pablo está denunciando en el versículo 15: devorarnos unos contra otros. ¿Y por qué lo hacemos? Porque hemos negado la ley de Dios, los límites del amor, la definición del amor. Supuestamente decíamos, no, socialismo es porque es bueno, o el Estado es necesario para poder vivir en paz y en armonía, pero en realidad nos estamos devorando uno con otro. Véanlo, bueno, si usted es chileno, vea lo que está pasando en política, ¿no? O si no chilenos también, en el estado que padece, vea lo que está pasando y va a ver que se están devorando unos con otros. El partido contra el otro partido, el de la derecha contra el de la izquierda, y el que dice el centro es devorado por los dos, a la vez que el del centro quiere devorar a los dos. Es, es la vida de el antinominiano, es la vida de la carne, el devorarse unos a otros. Ese es el camino de la carne. Pablo no dice que el amor sustituye la ley, sino que la cumple, la pone en fuerza y la hace operativa en la relación con el prójimo. Amar al prójimo como a uno mismo significa, por ejemplo, no asesinarlo, sino proteger su vida. No adulterar contra él, sino honrar el matrimonio. No robarle, sino respetar su propiedad. No difamarlo, sino hablar verdad con respecto a su nombre, a su vida. No codiciar lo suyo, sino aceptar la providencia de Dios y tu responsabilidad, por supuesto. No usar el Estado para saquear a mi prójimo, sino hacer justicia y en lo posible desmantelar el Estado. No manipularlo religiosamente, como hacen los pastores, lamentablemente, en estas sectas que llaman iglesia, sino servirlo bajo Dios. El amor no es menos que los mandamientos, es la obediencia viva hacia ellos. El amor es la definición del amor es la ley, básicamente. El séptimo presupuesto: la ley es una unidad. La ley es una unidad. Pablo puede decir que toda la ley se cumple en este mandamiento porque la ley de Dios es una unidad. Debido a que la ley es una unidad, violar un mandamiento implica violar toda la ley. Lo dice Santiago, claramente, lo dice las Escrituras, ¿no? Aquí no nos estamos inventando nada. Voy a buscar Santiago capítulo 2, versículo 10. Santiago 2:10 dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto de la ley, dice, se hace culpable de todos. ¿Mm? Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Aquí las Escrituras claramente nos está revelando que la ley es una unidad. No, no es que, mira, de los 10 principios fundamentales de la ley, estoy bien en 8, pero en 2 no. Igual voy ganando 8-2. Me han metido 2 goles, pero llevo 8, así que voy ganando. No, rompes uno, por más que hayas guardado todos los demás supuestamente bien, te haces culpable de todos. Reo de muerte, básicamente. Esto explica por qué el amor al prójimo resume la segunda tabla de la ley. No porque los detalles desaparezcan, sino porque todos los detalles expresan una misma justicia de pacto. Y el principio, el resumen, no reemplaza el detalle, la definición de la ley específica que se nos da en el Antiguo Testamento, ¿no? Sino que es, digamos, el resumen de ese principio. No porque los detalles desaparezcan, sino porque todos los detalles expresan una misma justicia del pacto. Quien roba a su prójimo no lo ama. Quien adultera contra su prójimo no lo ama. Quien mueve los linderos de su prójimo no lo ama.
Quien usa al Estado para confiscar la propiedad de su prójimo no lo ama. Quien predica gracia contra la ley de Dios no ama a Dios ni al prójimo. ¿Queda claro? Octavo presupuesto. El espíritu produce obediencia, no autonomía. La palabra autonomía es de auto, yo, de origen de mí mismo, ¿verdad? Y nomía es nomos, ley, ¿verdad? No produce mi propia ley, el Espíritu Santo, mi propia voluntad, sino que produce obediencia. Este es el octavo presupuesto fundamental para entender lo que el apóstol Pablo dice. En Gálatas 5 no termina Gálatas 5 no termina en Gálatas 5:14, en el versículo 14. Pablo inmediatamente contrasta, en el estudio que vamos a hacer el próximo domingo, las obras de la carne con el fruto del Espíritu. Rusduni, en su comentario a los Gálatas, observa que Pablo cita las obras de la carne, adulterio, fornicación, idolatría, homicidios y demás, como actos que violan la ley de Dios, y luego presenta el fruto del Espíritu como la vida en la cual la ley está escrita en el corazón. Si ustedes leen el versículo 16, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El apóstol Pablo aquí lo único que ha hecho es mostrar cómo es las distintas maneras de quebrantar la ley de Dios. Y esto es contrario al espíritu. Por tanto, si el espíritu se contrapone a esto, quiere decir que obedece la ley del pacto, produce la obediencia, el Espíritu Santo en nosotros, del pacto y la ley de Dios. Eso significa que el Espíritu Santo no produce cristianos sin ley, produce hombres nuevos que aman la justicia de Dios. El fruto del Espíritu no es una alternativa a la ley de Dios, es la ley interiorizada por la gracia de Dios en Cristo, en cumplimiento de las promesas de Ezequiel capítulo 36, versículo 26 y 27, y Jeremías capítulo 31, versículo 33, que leímos también en Hebreos capítulo 8, versículo 10. Dios da un corazón nuevo y escribe su ley en el corazón de su pueblo, y a través del Espíritu, por la gracia de Dios y ese amor eterno que tiene a su pueblo, nos da el poder y la fuerza de cumplir su ley. Y si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús. Por tanto, el presupuesto ahí es que debemos andar en la ley de Dios. Debemos obedecer la ley de Dios como cristianos. Noveno presupuesto. El amor antinominiano es falso. Se desprende de todo lo que hemos dicho, ¿no? Una fe abstraída de la ley de Dios y el amor, ¿no? Separado de la ética, no tienen contenido moral. Cuando lo abstraemos de la ley de Dios, la ley de Moisés, y de Dios mismo, al fin y al cabo, porque Dios se revela a través de todas las escrituras, de todo el Antiguo y el Nuevo Testamento, cuando abstraemos esa fe, pues obviamente la ética no tiene contenido moral, objetivo, más que lo que sentimos. Incluso la fe y el amor antinominianos son malos, porque si se dice que la ley no es buena, se está diciendo que Dios no es bueno, ya que la ley expresa el carácter y las virtudes del ser de Dios. Nos revelan su carácter, su santidad, su soberanía. Por tanto, la fe y el amor antinominianos son malos, no son una alternativa, son herejías, son blasfemia. No deben pasar como neutrales, son malos en sí mismos. Muchos dicen Dios es amor, pero quieren decir Dios aprueba mis deseos. Otros dicen debemos amar al prójimo, pero quieren decir debemos financiar la rebelión del prójimo haciendo uso del instrumento del Estado. Debemos abolir la justicia de la ley de Moisés.
negar negar las diferencias creadas por Dios, si es que se meten aquí los progresistas y los woke, ¿no? Y llamar compasión al saqueo, ¿no? Otros dirán, debemos, Dios es amor y debemos establecer el Estado y blasfemar y darle soberanía al Estado y todo el cuento que hemos estado mostrando, ¿no? Esa falsa adoración. Pero el amor bíblico no es permisividad, no es libertinaje. El amor bíblico es fidelidad al pacto de Dios en relación con mi prójimo, básicamente. Décimo, el décimo presupuesto. Pacto y ley son inseparables. Pablo piensa pactualmente. Sin un pacto no hay ley. Un pacto requiere una ley. Renovar el pacto es renovar la ley del pacto. Gálatas no anuncia una vida sin pacto ni ley. Anuncia que en Cristo somos el verdadero pacto, el verdadero pueblo del pacto. No por no por circuncisión carnal, como el apóstol Pablo lo ha demostrado, sino por unión con Cristo y vida en el Espíritu. Por tanto, el creyente no queda liberado para vivir en autonomía, queda liberado para servir en el camino que señala la ley de Dios. Por eso, Gálatas capítulo 5, versículo 13, precede a Gálatas capítulo 5, versículo 14, que dice así: a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Y cómo yo puedo servir por amor a mi prójimo? Con el camino que me revele, que me enseñe, que me señala la ley de Dios, no mi emoción. ¿Mm? La libertad bíblica no es independencia de la ley de Dios, lo cual implica ser independientes de Dios. Viva en mis propios términos, sería la declaración. Es libertad del pecado, de la condenación, de la carne, del legalismo farisaico y de la esclavitud y tiranía humana, para servir a Dios y al prójimo conforme a su palabra ley. Concluimos entonces, mis queridos hermanos. Pablo puede decir que toda la ley se cumple en amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque presupone todo lo que hemos dicho anteriormente. Dios es el legislador absoluto. La ley es revelación de su justicia. Cristo no anula la ley, la cumple y la encarna. El Espíritu Santo no produce frutos de la carne, autonomía. Escribe la ley en nuestro corazón. El pacto no existe sin ley. No puede haber pacto sin ley. La ley no justifica al pecador, pero sí revela el camino de la justicia y la santidad por el cual el cristiano debe andar por la gracia de Cristo, no para ganar méritos, no para, eh, no para justificarse ni para demostrar que tiene un estatus, no, sino que ya lo tiene el estatus y lo confirma, ¿verdad? Andando, dando frutos en el Espíritu, ¿no? La ley dirige al redimido. El amor no sustituye los mandamientos, los pone en práctica. Y la definición del amor es la ley de Dios. Así que Gálatas capítulo 5, versículo 14, no es una bandera antinominiana, no es un estandarte del antinomianismo, es una declaración teonómica. Esto es, de que la ley de Dios sigue vigente. El hombre redimido, libre de la condenación, cumple la ley de Dios sirviendo al prójimo en amor conforme a la justicia revelada de Dios. Cualquier alternativa es blasfemia. Cualquier alternativa es anatema. ¿Queda claro? Espero que quede súper claro. Termino con hacer una breve exégesis del versículo 14 y 15. ¿Ya? Hemos terminado ya básicamente el estudio, pero vamos a hacer una exégesis con todos estos presupuestos para ver que la interpretación que le damos con estos presupuestos es la bíblica, es la real. Y esto nos tomará 5 a 10 minutos máximo. 5 minutos por versículo. Versículo 14 dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Veamos que cuando dice toda la ley, Pablo no dice la ley ha sido abolida, dice toda la ley. Esto abarca toda la equidad moral y civil de la jurisprudencia del antiguo pacto, porque hay que entender una cosa, la ley de Moisés, tanto la ley civil como la ley moral simplemente es el principio, la ley civil es cómo se aplica ese principio en un contexto dado, histórico, ¿no? Y por tanto no se puede abolir,
porque es cómo se aplica la ley en ese contexto histórico y de situación, ¿no? De caso. Y nos revela cómo se aplica el principio del mandamiento, de todos los mandamientos en ese caso en específico. Así que la ley de Moisés, la ley civil, no puede ser abolida, porque abolir la ley civil es abolir el principio que se aplica a ese caso dado que se presenta, por ejemplo, en las leyes casuísticas de Éxodo capítulo 22, 23, ¿no? No se pueden abolir, porque es aplicación del principio a un caso dado, ¿no? Por tanto, la declaración, la ley ha sido, perdón, toda la ley, cuando el apóstol Pablo dice toda la ley, esto abarca toda la equidad moral y civil de la jurisprudencia del antiguo pacto. Dios es uno, recordémoslo, Santiago capítulo 2, versículo 10 lo deja bien claro con respecto a la ley, que hereda el atributo de Dios, porque es Dios hablando. ¿Mm? Y la ley es una, como Dios es uno. Y su estándar de justicia no cambia. La otra palabra que aparece en el versículo 14 es la palabra pleroutai, se cumple, que ya la hemos más o menos comentado, que es un verbo. Y aquí hay que poner atención, como ya lo hemos dicho. El antinominiano lee cumplir como sinónimo de terminar, de descartar. Muchas veces lo dice, le hace los comentarios de MacArthur en su Biblia, ¿no? Y es como que termina la ley. No, la jurisprudencia bíblica, en la jurisprudencia bíblica, la palabra pleró, que se traduce como cumple, significa llenar hasta el tope, dar la plena expresión, la definición correcta de esa ley. Resumir también puede ser, ¿no? Como en Romanos capítulo 13, versículo 9. El amor no sustituye a la ley. El amor es el resumen ejecutivo de la ley. Pero un resumen ejecutivo no reemplaza todo lo que hay detrás de ese resumen. La ley es la exégesis, la explicación detallada de lo que significa amor, básicamente. Y la otra palabra de este versículo es amarás. Y que vimos que se cita a Levítico capítulo 19, versículo 18. ¿Mm? En el humanismo, el amor es un sentimiento irracional, autónomo y subjetivo. Si yo defino amor por mis sentimientos, soy mi propio Dios, ya lo hemos demostrado. Bíblicamente, el amor es una acción objetiva de lealtad pactual. ¿Qué es amar al prójimo? Es no robarle, no matarle, no codiciar a su mujer y exigir restitución si es dañado. El amor sin la ley de Dios es humanismo sentimental. La ley sin amor es fariseísmo estéril. Hemos aplicado todos los principios en este versículo 14. Pero veamos las consecuencias de no aceptar que la ley de Dios sigue vigente y que la ley de Dios es la definición del amor. Pablo la da en el versículo 15. Nos muestra las consecuencias sociales de la autonomía, de la carne, de vivir en términos de la carne y no de la ley de Dios, no de vivir en términos del Espíritu de Dios. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. La palabra en griego que se traduce como mordéis y devoráis, que es dagnete kai katestiete en el griego, es un verbo, ¿no? Y que se usa con lenguaje bestial, como zoológico prácticamente, ¿no? Como un bestiario. Pablo usa deliberadamente la terminología de animales salvajes y depredadores. ¿Por qué? Porque cuando el hombre rechaza la ley de Dios, que es el manual del creador para el orden social y el dominio, ¿sí? Desciende el hombre al nivel de las bestias. El humanismo produce una sociedad darwiniana, por decirlo así, usando un concepto moderno, de supervivencia del más apto, o sea, del más fuerte, devorándose unos contra otros. Es lo que pasa en las iglesias, ¿no? Queriendo todos luchando por esa jerarquía y por dominar al otro, ¿verdad? Y se pelean y cuando no hay solución a las peleas se separan y se crean nuevas iglesias donde nuevamente se vuelve el ciclo de pelea y de amor al poder. Otra palabra de este versículo 15 es seáis consumidos. La palabra analotete. Eh, Significa aniquilación total. Una sociedad, familia o iglesia que abandona la ley de Dios como su carácter estándar objetivo de resolución de conflictos, inevitablemente implosionará. Implosionará quiere decir que desde adentro, ni siquiera es que viene un ataque de afuera, sino que de adentro se destruye. Y es lo que le está pasando a nuestra civilización moderna hoy en día, básicamente por haber abandonado la ley de Dios, no por haber abandonado la iglesia.
No por, no por dejar de decir somos cristianos, ya no somos, no, sino por haber abandonado la ley de Dios. Sin la ley de Dios para definir la justicia, todo conflicto se reduce a una guerra de poder, fuerza y coerción, que es lo que estamos viendo hoy en día en el mundo. Es lo que estamos viendo. ¿Y cuál es la solución que el cristiano propone? La gracia, la salvación en Cristo por la fe, ¿verdad? Por la fe y volvernos a su pacto y a su ley en Cristo, a través de el arrepentimiento y la conversión, no a través de la imposición del poder y de la fuerza, porque esa es la lógica de la carne, que lamentablemente la iglesia es la que está siguiendo, porque ha abandonado la ley de Dios en su antinomianismo. Seguir el camino de Cristo es el seguir el camino de la teonomía, por la fe. Se empieza por la fe, por el arrepentimiento. Y en la gracia de Dios, Dios nos instituye como reyes, sacerdotes y profetas de su reino. Y como todo reino tiene un rey, tiene una ley, tiene un pacto, ¿verdad? Y eso es lo que estamos viendo básicamente. Eso, mis hermanos, espero que les haya quedado claro. Cualquier duda o pregunta que tengan la pueden dejar en los comentarios. Y este video va a quedar registrado tanto en Patreon, este estudio, como en YouTube, ¿no? Ahora que ponga finalizar, creo que se tarda en cargar una tarde en YouTube, y en Patreon se tarda como una hora en cargarse a Patreon, por si lo quieren volver a ver o si lo ven grabado. Un abrazo, que Dios les bendiga. Chao, chao, bendiciones.